Como le decía, Humberto Spachesi, presidente de APIME Córdoba, está con nosotros. Humberto, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo andás? Bien, porque te veo bien. El gusto de compartir este espacio contigo. No. Siempre es un placer. El agradecido soy yo. No. ¿Cómo estás viviendo este momento de la pequeña y mediana empresa? Y como la mayoría, o sea, con mucha preocupación. O sea, estamos en una etapa de una gran incertidumbre. Yo creo que como sociedad estamos debatiéndonos en opciones sin tener muy en claro cuáles son los caminos que nos van a llevar hacia un destino que sin duda nos merecemos, ¿no? Las pymes somos parte de este entramado social. Yo creo que tenemos la característica socioeconómica de que depende cómo le va a la sociedad, así nos va a nosotros. Yo siempre digo lo mismo, a las pymes nos va de acuerdo a cómo le va a la sociedad. Claro. La sociedad tiene plata en el bolsillo para poder satisfacer sus necesidades. Nosotros tenemos mercado donde vender nuestros productos. La sociedad está en una etapa restringida que no le alcanza el dinero solo para la subsistencia. Las pymes no tenemos a quién venderle porque vivimos esencialmente del mercado interno. Entonces a veces nosotros nos encontramos en discusiones macro de qué es lo que conviene hacer en determinadas circunstancias para poder corregir, digamos, estas variables. Y yo creo que perdemos el foco cuando no ponemos el centro de nuestra atención, es que la primera responsabilidad que tenemos todos es vivir bien nosotros. O sea, como sociedad tenemos que vivir bien. Y la única forma de vivir bien es que a todos estén incluidos y no solo un sector. Porque por más que te quieras aislar, si tus vecinos la pasan mal, por más que quieras tener un microclima, si tus vecinos pasan hambre, tarde o temprano vas a recibir los coletazos de esa desgracia colectiva. Entonces, hay verdades que no se dicen con la suficiente fuerza ni convicción. Cuando dice tenemos que ponernos de acuerdo, es imposible que los argentinos nos pongamos de acuerdo, o el gran objetivo es encontrar aquellos comunes denominadores donde podamos encaminarnos todos alrededor de un plan que nos saque de esta crisis permanente y repetitiva. Yo creo que ahí es donde nos equivocamos a no ponernos nosotros en el centro de la escena. Cuando hablo de nosotros no estoy hablando de las pymes, sino que estoy hablando de la sociedad en su conjunto. Nosotros vivimos azorados este dislate, digamos, en el sentido de que empiezan a aparecer soluciones mágicas, soluciones parecieran que fueran mesiánicas, de que con 3 o 4 medidas ejemplificadoras se van a solucionar los problemas. Me refiero a un discurso que ni siquiera vale la pena mencionarlo, pero es un discurso de derecha que está exacerbado y con una simplificación en sus planteos que realmente denota hasta dónde una sociedad que escucha eso está perdida. Entonces, lo que tenemos que empezar a recuperar de nuevo es el sentido común. Y el sentido común es empezar a darnos cuenta de que o nos ocupamos nosotros como sociedad de nuestros problemas o no va a venir nadie a solucionarlo. Fíjate vos que hemos pasado veníamos de una crisis muy importante que dejó el gobierno anterior. El gobierno Macri. Que no es porque sea de Macri o no, esa crisis que obedecía a un programa y a un proyecto hizo que perdieran las elecciones, porque la sociedad no acompañó eso y nosotros lo veíamos claramente, porque todos los días se nos iban 40, 50 colegas nuestros, pymes nuestras, sí, que no es solo cerrar, sino que es cerrar con el drama de lo que significa dejar tanta gente en la calle. Cuando vino este gobierno pensamos todos, y así seguimos apostando, de que se va a revertir la situación. Cayó la pandemia, uno dice, bueno, está bien, es una situación extremadamente grave, límite, bueno, veamos cómo lo vamos sorteando. Ahora en el 2021 que empezó la recuperación hay que reconocer de que hay una verdadera recuperación. El gobierno en más o en menos, con aciertos o no, se ocupó de que el aparato productivo no cayera, al menos en los niveles como debería
a todas vistas se podría haber caído, y empezamos una recuperación. Ahora esa recuperación nosotros no vemos que esté llegando al bolsillo de la gente. Entonces, los excedentes que se están viendo a nivel macro, se lo están llevando algunos, pero no queda en la sociedad. Y si no queda en la sociedad, esto también va a tener dificultades a futuro. Esto que me dices de Feletti, para nosotros también es un sacudón en el sentido de decir, bueno, ¿y ahora hacia dónde vamos? Porque convengamos de que esto no vivimos en una sociedad, Ricardo, cuyas fuerzas que actúen en forma, digamos, equidistantes o con poderes relativos que se puedan compensar. Nosotros vivimos en sociedades muy desiguales, donde algunos jugadores concentran una gran capacidad de gestión para poder imponer sus condiciones y otras no. Fíjate vos, nosotros ahora hemos cumplido 35 años en APIME, 35 años que en nuestra asociación, nuestra asamblea de pequeños y medianos empresarios estamos en Argentina gestando, digamos, la posibilidad de mejorar las capacidades y las posibilidades del mercado interno. Y hemos pasado por todas las instancias posibles. Hicimos un estudio de lo que se llaman los insumos difundidos, ¿no? Que son ni más ni menos aquellos productos que después utiliza otro para producir un bien. Por ejemplo, el aluminio que se produce después se utiliza para hacer ventanas, para hacer... bueno, y como eso, plásticos, como eso, hierro, como eso, cemento, como eso, son todos los... que si vos pones un poco la lupa en eso, te das cuenta que está concentrado en muy pocas manos. Posiciones monopólicas, cuasi monopólicas, oligopolios, y lo peor, en manos extranjeras. O sea, no representan los intereses del país. Y a ellos les da lo mismo vender acá que vender en otro lado. Si no, lo que no venden acá lo compensan vendiéndolo en otro lado. Por lo tanto, sus ecuaciones siempre son positivas. El problema son para los que estamos acá, que nosotros sí necesitamos vivir de cómo nos va a nosotros. Cuando ellos aumentan indiscriminadamente los precios, casi en una forma que no hay nada racional para hacerlo. Ellos que te dicen, igual se vende. Por supuesto que igual se vende porque todos necesitamos esos insumos para sobrevivir. Los necesitamos. Pero tiene que haber alguna lógica, tiene que haber algún freno, tiene que haber algún mecanismo en el cual acá no es sálvese quien pueda y el que pueda sacar la mejor tajada que se lo saque. Acá hay que empezar a tener un grado de responsabilidad colectiva y si las personas o los jugadores no lo tienen, pues tiene que haber un Estado que sea capaz de imponerlo. Ahí está el Porque problema. si el Estado está ausente en este tipo de medidas, y no podemos quejarnos de que el que tenga una posición relativa saque la ventaja. Claro. A ver, es decir, los precios los regula el mercado, pero vos no tenés un ente regulador que te maneje de parte del Estado. Exacto. El nivel de precios. Ni un mercado que se equipare, donde haya uno y otro y puedan competir entre ellos. Acá son mercados monopólicos casi. Entonces ellos te ponen las condiciones. ¿Cómo les pega la inflación? Y la inflación a nosotros nos mata porque no tenemos marco de referencia. Por un lado, se achican absolutamente todos los procesos de comercialización. Ya no es que podés comprar 30, 60, sino que tenés que empezar a cortar los plazos de pago. Segundo, cuando estás pagando insumos para elaborar el producto y lo estás vendiendo, cuando lo recuperas, después no sabes si podés volver a comprar para hacer lo mismo que has vendido. Por lo tanto, entramos en un proceso de una gran incertidumbre. Y esa incertidumbre va a seguir hasta en tanto y en cuanto, como bien decías vos, el gobierno marque algunas reglas de juego como diciendo, bueno, nadie puede sacar los pies del plato. Y el que lo saca, que tenga un castigo ejemplar. Hoy la ley de abastecimiento, las distintas, que no se aplican en su verdadera magnitud, permiten que se sigan abusando, casi te diría, innecesariamente, porque están ganando buen dinero. Lo mismo pasa fíjate vos, con los mercados internacionales, ¿no? Los commodities que se venden afuera, la carne que se vende afuera. Un productor de carne, con toda lógica, puede decir, yo quiero vender afuera porque afuera gano más plata, pero lo produce acá, con costo local, con insumos locales. Entonces,
parte de su responsabilidad es decir, bueno, y se lo tiene que decir el gobierno, podés vender tanto, pero hay un cupo que tiene que quedar para acá. Hay un cupo que tiene que ser para abastecer el mercado interno. Y no nos pueden vender carne a precios internacionales cuando ese producto, esa carne, fue, digamos, desarrollado dentro de un mercado local, con costos locales, con insumos locales, entonces, y con sueldos locales. Si nosotros cobráramos como cobra un alemán, bueno, podemos discutir un poco, pero acá no es así. Entonces, vos me decís, ¿cómo estamos viviendo esto? Estamos viviéndolo como una gran puja distributiva, donde cada uno trata de imponer sus condiciones y cada uno trata de explicarle a la sociedad que las condiciones que quieren poner son las más adecuadas para un futuro glorioso para la mayoría. Y uno que ya está viejo, que ya las vio pasar a todas, sabemos perfectamente que no hay manera de desarrollar un país si vos no tenés un entramado local, social, lo suficientemente fuerte. Vos fíjate, no hay país en el mundo que se haya desarrollado sin tener un mercado interno lo suficientemente vigoroso que traccione, digamos, la producción y después el excedente se exporte. Acá queremos deprimir el consumo interno para exportar absolutamente porque tenemos buenos precios internacionales y nos olvidamos de los vecinos. Y ahí yo creo que hay un error conceptual que nosotros tenemos la esperanza, y así lo estamos marcando en todos los fueros donde podemos estar, de que es muy importante empezar a reconvertir, digamos, este excedente que hay en la recuperación, volcarlo a la producción. Y ahí, fíjate vos que no se toca, los bancos tienen un rol fundamental. Sí. Hoy los bancos les conviene más prestarle al gobierno, les conviene más prestar que dedicarlo a la producción. Que dedicarlo a la producción. O cambiamos esa lógica o es muy difícil poder lograrlo. De todas formas, las cartas están sobre la mesa, los jugadores están todos. Y la sociedad, que es realmente la que en definitiva va a decidir, hoy está en un proceso de una gran confusión. Y creo que parte de nuestra responsabilidad es parar la pelota, aclarar un poco la situación y poder demostrar dónde es el verdadero norte que nos conviene, donde vamos a estar todos incluidos y no aquellos en los cuales nos puede dar buenos dividendos, pero para unos pocos con una sociedad totalmente empobrecida, ¿no? Hace desde 2011 que no crecemos. Exacto. 2011 es mucho tiempo, es mucho tiempo. Las responsabilidades del gobierno de Macri son, digamos, innegables, desde ningún punto de vista. ¿Cuáles son, a tu juicio, lo que le está faltando a este gobierno? Para mí, hay ciertas medidas, y voy a tratar de decirlo con mucho cuidado. Hay ciertas medidas. Voy a empezar al revés. Nosotros decidimos vivir en sociedad. Sí. Vivir en sociedad implica que algunas cosas aporto, otras me llevo, otras cedo. Es un juego de intereses relativos. Acá tiene que haber un gobierno lo suficientemente fuerte, lo suficientemente convencido, como para que pueda regular y reglar cuáles son las reglas internas. Y necesariamente en estos procesos de crisis te tenés que meter con los más poderosos, con los que tienen más dinero, con los que tienen más posiciones dominantes, con los que tienen más capacidad para decir, bueno, veamos cómo entre todos encontramos el bien común. No estoy hablando de subsidiar vagancia, no estoy hablando de subsidiar el no trabajo, sino que estoy hablando de repartir el dinero de otra manera como para entrar en un proceso virtuoso. ¿De dónde lo vamos a sacar? Si emitimos, ya sabemos lo que nos pasa. Si pedimos plata afuera, ya sabemos lo que nos pasa. Ahora, este no es un país pobre. Acá hay mucha riqueza. Está mal distribuida y tenemos que empezar a distribuirla mejor. ¿Y cómo la vamos a distribuir? Y la tenemos que distribuir en aquellos sectores que puedan generar riqueza, que es la producción. Y no porque yo esté en ese sector. Y son las pymes.
Son las pymes las que generan la mayor capacidad de trabajo, la mayor capacidad de reconversión. Somos los que rápidamente encontramos nuevos nichos de oportunidades y es donde hay que apostar realmente para un desarrollo integral, porque nosotros rápidamente tomamos gente, nosotros rápidamente incorporamos. Y tomar gente que durante mucho tiempo estuvo desocupada es todo un desafío. Porque hay que enseñarles a cumplir una norma, a cumplir horarios, a trabajar en equipo, a entender. O sea, hay generaciones que han estado sin trabajo y tenemos que empezar a incorporarlas de nuevo. Y la vamos a incorporar en la medida que tomemos decisiones políticas acordes, que las pymes estén dispuestas a hacerlas, que tengamos un mercado donde vender nuestros productos y tengamos una banca, ¿sí?, financiera que esté dispuesta a solventar el proceso. Alguien va a tener que poner la plata. Y hoy el dinero se está dedicando, como muy bien decís vos, a financiar determinadas situaciones del Estado en lugar de financiar la producción. Sí, no corre riesgo. El gobierno tiene ese gran desafío y tiene que animarse y tiene que hablar claro para que la ciudadanía lo pueda acompañar a tocar aquellos intereses que hoy a todas vistas se están llevando un pedazo de la torta mucho más allá de lo que les corresponde, dejando al resto en una situación por demás vulnerable, ¿no? Vos tenés estadísticas, ¿cuántas pymes cerraron? Y bien, venían cerrando muchas, ahora en este momento están en un proceso de recomposición, porque por suerte tuvimos un viento de cola veníamos muy mal desde el 2020, hemos empezado a recuperar, pero ahora tenemos dificultades dentro de lo que es el proceso de producción, también con los insumos importados, que sí o sí necesitamos traerlo porque acá no los podemos hacer. Pero también es cierto que traemos cosas de afuera que no es necesario traer, porque las podemos fabricar acá, porque las sabemos fabricar acá y perfectamente podemos hacer sustitución de importaciones de ese tipo de productos. Entonces traigamos de afuera lo que no sabemos, no podemos o no queremos hacer acá. Pero todo lo otro lo hagamos acá e impidamos esa fuga de divisas. Y otro capítulo inmenso, Ricardo, es las evasiones que hay. Todos sabemos que lo que está pasando en cuanto a, viste que hablan los corredores estos de intereses en los cuales con una economía de un 40% de informalidad y con grandes jugadores que no describen todo lo que están produciendo, sino que hay parte que se evade y eso también lo sabemos todos. Sí, bueno, por supuesto. Hay que empezar a emprolijarlo. Ahora, ¿quién se va a animar? Y el que tome el bastón y realmente se pare y diga las cosas como son. ¿Ves a alguien con posibilidades para eso? En este momento creo que es muy difícil poder aventurar esa respuesta porque, te vuelvo a repetir, hay demasiados juegos de intereses, hay una etapa en la cual hay una gran especulación, nadie quiere jugarse mucho para un lado ni mucho para el otro. Hay algunos que empiezan a levantar la bandera como diciendo por acá es el camino, pero tampoco tienen el suficiente respaldo como para decir, bueno, la salida es por este lado. Y nosotros que tenemos la responsabilidad, digamos, de sostener procesos productivos de muchas familias que dependen de nosotros, tenemos la obligación quizás de poder parar un poco la pelota y empezar a hablar más claramente de cuáles son los verdaderos problemas que nos están aquejando, que no es culpa de la naturaleza, no es una condena eterna que tenemos, no es que los argentinos estamos condenados a sufrir de crisis y más crisis, sino que lo que nos está pasando es porque a alguien o a algunos les conviene que nos pase lo que nos pasa. Hay algunos que están sacando grandes ventajas con estas situaciones y es importante empezar a decirlo con nombre y apellido y empezar a decir por dónde deberíamos empezar a corregir estos desfasajes que, te vuelvo a repetir, no son condenas, no es fatalismo, es simplemente que a algunos se la está llevando mucho más allá de lo que corresponde. Para eso necesitas que te escuchen. Para eso hace falta que te escuchen. Yo siempre digo, la primera obligación nuestra es decir cuál es el norte, qué es lo que pensamos,
Por supuesto que a veces la voz de uno, el megáfono de uno es muy chiquito con respecto a todo el barullo, digamos, comunicacional que vivimos hoy en una vorágine terrible, ¿no? Donde todo es ya, donde todo es inmediato, donde todo... Cuando en realidad lo que necesitamos es serenarnos un poco y empezar a elaborar, digamos, las bases iniciales sobre las cuales deberíamos hacer un nuevo contrato social. Nos tenemos que poner de acuerdo de nuevo, Ricardo, de cómo queremos vivir como país. Si realmente queremos un país donde sálvese quien pueda, bueno, hagámonos cargo de esa decisión. Claro, y si queremos un país donde todo el mundo pueda estar adentro y pueda estar contenido y tenga oportunidades reales, bueno, hagámonos cargo de la cuota parte que como sociedad la tenemos. Porque acá hay un capítulo que no hemos tocado nunca, que son los consumidores. Los consumidores se quejan, nos quejamos absolutamente de los aumentos de precios. Ahora nadie dice, che, tal producto no lo compremos. Y que todos nos pongamos de acuerdo que tal lácteo o tal producto o tal... No lo compremos. ¿Por qué? Porque creemos que ha aumentado más allá de la lógica. Y que haya una cadena de opinión de decir, por 30 días nadie se muere por no consumir tal producto. Ya vamos a ver cómo empezamos a corregir las cosas. Los consumidores también tienen un rol y hoy no lo están jugando. Vos has hecho un diseño amplio de lo que tenemos que resolver. Y me parece que en el contexto general de tu explicación, lo que tenemos que resolver es el problema cultural que tenemos. Así es. Nosotros hemos perdido y tenemos que hacernos cargo que hemos perdido la batalla cultural desde hace mucho tiempo. Sí. Vos acá preguntá a cualquiera. Lo primero que hacen es valorar lo que viene de afuera. No, esto es importado. Este tiene más valor. No, esto es local, esto no sirve. Pero nos metieron eso en la cabeza. Hubo una intencionalidad para meternos eso en la cabeza, de despreciar lo nuestro, que lo bueno está afuera, que acá no sirve. Fíjate vos, yo te pongo un ejemplo simple. Vamos a comprar 1 kilo de arroz. ¿Lo podemos comprar en un gran hipermercado multinacional? ¿O lo podemos comprar en un gran hipermercado nacional? ¿O lo podemos comprar en un almacén de la esquina? Peso más, peso menos, está todo ahí. Uno se lleva y mejora la calidad de vida de los franceses o de los americanos, de donde sea. Otro invierte acá y el almacenero te ayuda en tu barrio. O sea, la decisión que tomamos nosotros es muy importante. Ahora nosotros siempre, y eso es cultural, preferimos lo de afuera, porque como nos da más glamour, nos da, no, esto es otra cosa, no, pero esto es importado, cuando en realidad eso es mentira. También acá hay cosas buenas. Y si nos empezamos a mirar y a respetar y empezar a sentir más orgullo por lo que nosotros somos capaces, yo creo que empezamos a revertir la situación. Y esto no es idealismo, ni es una cosa que uno empieza a hablar ya como diciendo, bueno, ya está hablando. No, estoy hablando de cosas reales que después se traducen en comportamientos reales. Cuando yo voy a comprar algo, estoy decidiendo qué sector, qué factor y qué elemento estoy privilegiando y estoy dejando a otros de lado. Hoy la decisión de la mayoría es apostamos más por afuera, apostamos más que afuera está mejor y siempre autocastigándonos como que los argentinos no servimos, no. Y eso no es cierto. Este es un país fantástico. Este es un país maravilloso que sigue dando oportunidades. Porque si no, explícame por qué se va de tanto dinero. ¿Cuántos miles de millones de dólares están afuera? ¿Dónde lo hicieron eso? Lo hicieron todo acá y después se lo llevaron. Entonces esto no debe ser tan malo. Lo malo es no reconocer que de donde te hiciste la riqueza, tu obligación es dejarla acá y ayudar a que otros también la puedan hacer. Humberto, muchas gracias. Por favor. Gracias por la gentileza que has tenido. No, yo soy el agradecido. Y esclarecernos un poco. Para nada. Un placer estar contigo. No, por favor. Cuídate mucho.